El primer sermón que nosotros hablamos fue sobre el orgullo, este pecado que de ahí se desprende básicamente muchas de las otras cosas. Y dijimos que estos pecados capitales no son porque en su magnitud, sino que ellos son cabeza, de ahí se desprenden muchos otros más. Esa es la idea de esto. Hablamos del orgullo en primer lugar esa primera semana. Después hablamos sobre la codicia, avaricia, ¿cierto? Después hablamos la semana pasada sobre la envidia, ¿okay? Y terminamos la semana pasada con la envidia. Hoy, como está en pantalla, vamos a abordar el tema de la glotonería o la gula, ¿cierto? Y ese es uno de los pecados que nosotros cometemos a diarios, ¿ok? Es bastante repetitivo y es uno de los menos abordados, ¿cierto? Ese está por todas partes, especialmente en este país donde vivimos, y es uno de los menos abordados, ¿ok? Si usted dijo, yo no debí de haber venido hoy, bueno, no se preocupe, que todos estamos guilt en esa parte allí. Porque pues de verdad que a veces pues nos gana esa tentación, ¿cierto? Yo tengo que confesarle en público que a mí no me gana la tentación de la carne, no me gana la tentación no sé, del jamón y de ese tipo de cosas saladas. Pero le tengo que confesar que a mí me gana la tentación de lo dulce. Y ahí tengo un problema. Y entonces estoy trabajando con eso, de decir que no a mí mismo, ¿verdad? Porque para mí todos los dulces son buenos. No importa de dónde sea, son buenos. Y yo me lo como y si hay más, como más, pero no debería, ¿verdad? Entonces tengo esa situación que tengo que trabajar con eso. No siempre, pero esa es una de mis debilidades allí, ¿no? Y yo se lo confieso porque para que usted sepa que, ¿sabe qué? Este servidor no es perfecto y también sufre de algo de esto allí, mis hermanos. Cualquier excusa es buena para hacer un barbecue y juntarnos allí y disfrutar de una buena comida, ¿verdad que sí? Cualquier excusa es buena. Y en realidad, hermano, no es malo juntarnos y deleitarse en una buena comida en compañía de amigos, de familia y disfrutar, ¿cierto? De una buena comida allí. Pero hay una diferencia entre juntarse con familia, amigos, disfrutar de una buena comida, del tipo de comida que sea, y comer sin límites. Hay una diferencia con relación a eso. ¿Cómo se define la glotonería? ¿Cómo la define la Real Academia Española? Es bien sencillo. Yo creo que casi todo el mundo sabemos esa definición allí. Se define como el exceso en la comida o bebida, apetito desordenado de comer y beber. Apetito desordenado de comer y beber. Como decía un chef allí, decía, dejarse llevar por el antojo. Muchas veces tenemos eso, es un antojito, ¿verdad? Bueno, dejarse llevar por el antojo todos los días se convierte en un arma de dos filos, porque el antojo siempre está orientado hacia los apetitos concupiscentes, o sea, lo que vi, lo que olí, ¿verdad? Lo que mi paladar se le apetece, y entonces ese antojo siempre va a estar orientado hacia la carne, a lo que se te apetece. Y ¿qué sucede aquí? De ahí surge el gran deseo de querer satisfacer ese antojo inmediatamente. ¿Ve? Si no ponemos una restricción a ello, gratificación inmediata le llaman a algunos allí. ¿Sabe usted que algunos que han viajado hacia esta parte del país, en Las Vegas, yo no he estado por allá, pero algunos de ustedes han vivido allá y han viajado por allá? En Las Vegas hay un buffet que se llama Caesar Palace, ¿ok? Es uno de los buffets más grandes de Estados Unidos. Yo estaba haciendo un search acerca de cuáles eran los buffets más grandes que existían y hay un buffet
que es un poco más grande que ese, que se llama Costa Verde. Y ese buffet se encuentra en Perú. En Perú se encuentra este buffet Costa Verde, que es el más grande, con más variedad que hay. Pero el Caesar Palace está entre uno de los más grandes de Estados Unidos allí. Cuenta con 25,000 pies cuadrados, 3 pisos allí y una capacidad de 600 personas allí. Anteriormente decían que se podía entrar por 50 pesos. Creo que ahora se entra por 65 a 75 dólares y usted puede entrar al desayuno, puede entrar al almuerzo o a la comida y, por supuesto, comer de todo lo que hay allí. Dicen que ofrecen 500 variedades para el desayuno, 500 variedades en el almuerzo y 500 variedades en la cena allí. Que es capaz de complacer a los paladares más exigentes porque tienen chefs muy talentosos en aquel lugar, por supuesto. Estás en Las Vegas, pues debes de tenerlo específicamente en este lugar. Y una de las cosas que se dice acerca de este buffet es que nunca se irá de allí decepcionado. Nunca se irá de allí decepcionado. Si tienes un antojo de algo, de seguro que vas a encontrar algo allí, dicen los expertos. Ahora, se le preguntó a uno de los gerentes allí acerca de esa variedad y el por qué abundar tanto en esto. Y dice allí que el gerente, cuando le abordaron el tema de por qué tanta variedad en la gastronomía de aquel lugar, esto fue lo que él dijo. Y se lo estoy citando textualmente, como él dijo. Dice, vivimos en un mundo en que la gente quiere lo que quiere, cuando lo quiere y como lo quiere y a su disposición bajo demanda. Y usted sabe cuál fue la respuesta del gerente en este momento. Nosotros estamos aquí para servir esos deseos y enviarlos a casa satisfechos. Ahora, ¿qué es lo que nos dice eso a nosotros? ¿Qué es lo que nos dice eso a nosotros? Eso nos dice a nosotros que esta compañía, esta empresa de este buffet allí, el Caesar Palace, en este caso, entienden la naturaleza caída del ser humano. Ellos entienden la naturaleza caída del ser humano. Ellos entienden que queremos satisfacer nuestros antojos. Y los queremos satisfacer ahora, no mañana, no después, pero los queremos satisfacer ahora. Y esto yo quiero, búsquemelo y ahí está. Que las personas traigan sus deseos y nosotros los llenaremos y tirad a casa satisfecho. Es parte de su política en customer service allí. Realmente es un lugar peligroso para visitar si usted está tratando de hacer dieta. Si usted está tratando no se le aconseja realmente ir a un lugar como esto, a menos que vaya por la experiencia y diga, bueno, yo pasé por allí, ¿cierto? Y usted tenga ese self-control, ese dominio propio, ¿cierto? Si usted tiene eso, pues bueno, gloria a Dios, puede tener esa experiencia allí. Hermano, hay un dicho que dice que las personas debemos de comer para vivir y no vivir para comer. Y eso es una gran verdad. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 25, allí dice algo interesante, dice, Jesucristo dijo, por tanto no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Hermano, en la vida hay muchas más cosas en las cuales usted puede encontrar deleite, placer, satisfacción, que no solamente la comida. Que no solamente la comida. Eso no es vivir para comer, es comer para vivir y disfrutar entonces la vida. Cada cosa en su sitio creo que es algo saludable, hermano. En el caso que nosotros vamos a tratar hoy, que se leyó al principio, que se encuentra en Génesis capítulo 25, hay un caso que
tiene varias enseñanzas allí sobre el por qué la glotonería es un enemigo silencioso. ¿Por qué la glotonería es un enemigo silencioso? Y dice allí la palabra, si usted lo tiene, lo puede buscar, si no yo se lo puse en pantalla para que usted lo siga. Allí dice que hablando de Esaú y Jacob, estos dos hermanos gemelos, ¿cierto? Y dice el versículo 27, los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas y amaba a Isaac a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, porque estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí, yo estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hermano, lo primero que quiero compartir con usted en esta mañana es que debemos entender que Dios nos ha hecho diferente a cada uno de nosotros. Dios nos ha hecho diferentes. Ninguno tenemos el mismo ADN. Todos somos hechos diferentes. Esaú, dice la palabra de Dios, era hombre de campo, era bueno para la casa. Independientemente de que el padre amaba a uno más y la madre amaba al otro más. Ese no es el punto que estoy tocando en esta mañana. Que hay un conflicto familiar, algo que no debe suceder, sí es cierto, pero ese no es el punto en esta mañana. Es que ellos eran diferentes. Porque Jacob, dice la palabra de Dios, era más pacífico, era un hombre más tranquilo, era un hombre que no le gustaba quizás estar afuera en la casa o expuesto a la vida del campo. Él estaba más dentro de la casa. Quizás por estar dentro de casa sabía el asunto de la cocina, le gustaba más colaborar, etcétera, allí. Los dos tenían dones diferentes, eran totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque todos hemos sido creados por el mismo Dios, pero usados de diferente manera. Cuando uno entiende eso, hermano, sobre todo cuando uno entiende eso en el matrimonio, hermano, hay muchas cosas que entonces vamos a bajar la guardia en cada aspecto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho diferentes, con dones diferentes a cada uno de nosotros, y por eso es que es el complemento perfecto. Para en lo que yo quizás no tengo allí ciertos dones, ciertas habilidades, pues la compañera que Dios me dio a mí lo tiene y me sustenta, y quizás ella no tiene uno y yo los tengo, que Dios me lo ha dado, y nos sustentamos ambos y somos una carne, como la palabra de Dios dice. Pero aún así, siendo diferentes, Dios, cada uno nos usa con esas diferencias. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? No podemos culpar a otros por nuestra posición. No podemos culpar a otros por nuestra posición. Estamos donde Dios quiere que estemos. Estamos donde Dios quiere que estemos. Observe esto, hermano. Esaú fue primogénito, ¿por qué? Porque Dios lo quiso. No porque lo quiso Isaac, no porque lo quiso Rebeca, sus padres. Sino él fue primogénito porque lo quiso Dios que así fuese. ¿Se da cuenta? El primogénito, si usted muchos de los que están aquí pues tienen tiempo en las cosas de Dios y saben parte de esto. Pero el primogénito en aquella entonces le correspondían 2/3 de la herencia. ¿Cierto? Al otro menor le correspondía 1/3 de la herencia. O sea, le correspondía menos. El primogénito tenía ese privilegio de 2/3 de la herencia, pero también tenía el privilegio que el día que el padre faltara, él era el que seguía en cabeza de la familia. Aparte de las bendiciones espirituales que llevaba el ser el primogénito.
O sea que cuando estamos hablando aquí en el versículo 34, que Esaú menospreció la primogenitura, involucra muchas cosas más que simplemente algo que él no le dio el valor que Dios le está dando. ¿Ve? Estamos en el lugar que estamos por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios allí, mis hermanos. Y eso era algo bien importante en la vida de Israel, en la vida oriental, y todavía lo sigue siendo, hermano. Todavía lo sigue siendo. Otra cosa que le quiero decir con relación a este punto es allí, hermano, que no podemos culpar a otro por nuestras decisiones. Y eso a veces, eso es parte de nuestra naturaleza caída. Parte de la naturaleza caída nuestra es que queremos culpar a otros de nuestras decisiones. Y lo vemos en Génesis, ¿sí o no? Comenzando en Génesis, no, la mujer que tú me diste me engañó. O me dijo que tomara del fruto. La mujer viene y le dice, bueno, la serpiente me engañó. Y así vamos corriendo la bolita. Y vamos corriendo la nuez. No podemos culpar a otro por nuestras decisiones. Cada vez que usted tiene 2 hermanos, yo le digo porque tengo 3 hijos, y cuando le pregunto algo que ha pasado, dice, no, yo no fui, fue él, fue ella. ¿Por qué? Es porque cada uno le echa la culpa al otro porque nadie quiere asumir su responsabilidad. Yo no lo dije así. Yo no hice esto, yo no hice lo otro. Pero sí, no podemos culpar a otro por nuestras propias decisiones, hermano. ¿Sabe? Alguien ha dicho que la diferencia entre la escuela y la vida es que en la escuela enseñan una lección y luego te dan un examen. En la vida te dan una prueba que te enseña una lección. Es totalmente diferente a eso, mis queridos hermanos. En la vida el maestro no entra al salón de clase y te dice, ¿sabes qué? Prepárense porque dentro de 2 horas vamos a tener la prueba. Y hace un review. Hoy en día hasta un review y te la ponen bien fácil. Vamos a tener una prueba y mire, va a tratar de esto y esto, lo otro. Así. En la vida real no es así, mis queridos hermanos. En cambio, en la vida, una situación de prueba, uno toma algunas decisiones basadas en su pensar, basadas en la lógica a veces, basadas en los valores nuestros a veces allí. Y tomamos esa decisión porque a veces las decisiones hay que tomarlas inmediatamente porque requieren una acción inmediata. Pero los resultados se van a ver después. Los resultados se van a ver después. Y no podemos culpar, punto número 2 que le estaba diciendo anteriormente, a otros por nuestras decisiones. Porque nosotros nos vimos enfrascados en una decisión, tomamos la decisión, pero los resultados se van a ver después. Yo tengo una lección de vida aquí especialmente para los jóvenes. Es para todo el mundo, pero especialmente para los jóvenes. La vida te va a ofrecer muchos tests, muchas pruebas. Muchas pruebas, y no son como las de las clases, que te las anuncian y te dan los outlines y todo eso. No. La vida te va a ofrecer muchas pruebas, muchos tests allí. Pueden ser retos, como hoy en día son tan famosos los retitos de TikTok y de todo ese tipo de cosas. Pueden parecer inocentes, pueden parecer románticos, pueden ser parecidos como que vayamos un poquito más lejos. Nadie lo va a saber. Sí. Cuidado ahí. Hay un red flag que se levanta ahí mismo inmediatamente cuando esté eso llegando a tu vida. Hay un red flag ahí. ¿Por qué? Porque por unos minutos de pasión puedes renunciar a algo tan importante y tan valioso que jamás después será restaurado. Jamás será restaurado y vas a tener que vivir con ello el resto de tu vida. Así le pasó a Esaú.
por un momento de satisfacción del vientre, porque tenía hambre, porque según él se moría. Es un dicho como a veces cuando uno tiene tanta hambre, que dice, estoy que me muero del hambre, ¿cierto? Bueno, por un momentito así, de esa satisfacción, de saciar esa hambre que él tenía, renunció a algo tan importante que las consecuencias fueron para el resto de la vida. Jóvenes, cuidado, cuidado, porque hay trampa. Y no solamente jóvenes, podemos flip la carta y podemos llegar a esposos, esposas. Cuidado, porque también hay acechanzas en los trabajos de diferentes cada uno de los esposos. De los solteros también. Donde hay este tipo de pruebas. Y puede ser que renuncies a una familia entera que Dios te dio por satisfacer algo. Cuidado. Hay un red flag ahí. Hay una alerta allí, hermanos. Déjame decirle algo más ahora. Debemos entender el significado de nuestras elecciones. Debemos de entender el significado de nuestras elecciones. Dice allí los versículos 29 al 32, ya lo leímos, no lo vamos a volver a leer hasta el 33. Y bueno, Esaú, con aquella hambre que tenía, que casi se moría, bueno, dice, bueno, pues sí, ya, a mí qué me importa ya la primogenitura, sí, de todas maneras yo voy a morir. Pues ¿sabes qué? Quédate con ella. ¿Para qué me sirve a mí? Y bueno, Jacob, ni tonto ni perezoso, le dijo, júramelo. Bajo juramento, entonces la tomó allí. Ahora, ¿cuál era la situación que se encontraba Esaú? Para nosotros poder poner en contexto esto aquí acerca de que debemos entender el significado de nuestras elecciones. Y tratar de entenderla antes que lo hagamos. Porque después que ya se hizo, ya está hecho. ¿Okay? Después lo que vamos es a enfrentar las consecuencias, pero antes de hacerlo, ¿cuál era la situación que él se encontraba? Bueno, usted y yo podemos deducir por lo que dice la palabra del Señor que él estaba cansado, estaba agotado físicamente, quizás había estado todo el día expuesto buscando una casa, buscando algo y no lo había encontrado, o estaba en el campo y estaba físicamente exhausto, tanto a tal grado que sentía que se moría, es un decir, pero sentía que ya no daba más allí. El cansancio, se juntaron las dos cosas. Hay un dicho también en la calle que también habla de esto. Pero se juntaron las dos cosas. El cansancio físico de Esaú, exhausto, llega a casa y se juntó con el olor de aquel guisado. Imagínese usted qué combinación es esa. Él con un hambre que moría. Y aquel guisado que a lo mejor ni siquiera era tan bueno, pero olía bueno. Y cuando entró por aquella casa o por aquella tienda, el olor estaba que decía, no, yo quiero de eso. Yo quiero de eso allí, hermano. Eso dio lugar a una circunstancia. A una circunstancia donde se tomaron decisiones que iban a impactar a los dos por el resto de sus días. No solamente impactaron a Esaú, pero impactaron también a Jacob. ¿Qué te quiero decir con eso? Te quiero decir eso. No permitamos que las circunstancias nos controlen. Esa circunstancia que se encontró Esaú, que venía cansado y había un guisado que olía bien y que le apeteció quizás con los ojos, etcétera, ¿verdad? Dio lugar a que se sintiera controlado por aquello y desear aquello que estaba allí y menospreció su primogenitura. No permitas que las circunstancias nos controlen, hermano. Todos estamos expuestos, todos estamos expuestos a diferentes presiones a diario
en diferentes esferas donde nos movemos. Los jóvenes en las escuelas están expuestos a diferentes presiones, a diferentes circunstancias que se le presentan a ellos todos los días, unas inesperadas, otras que salen espontáneas, y ellos tienen que tomar sus decisiones en ese momento, ¿verdad? Y esas decisiones van a estar basadas, pues, a veces en la lógica, a veces en lo apremiante de que tienes que tomarlas ya, pero sobre todas las cosas, cuando hay un buen fundamento del hogar, con buenos valores inculcados, que hay situaciones que ellos tienen que decidir, que ellos puedan mantenerse firmes. Esas decisiones no solamente las enfrentan los jóvenes en las escuelas, en el college, en los centros de trabajo, en la calle. No solamente en los centros de trabajo, en la calle, también la enfrentamos usted y yo en las redes sociales, ¿no? Hay presiones por todas partes donde usted y yo nos vamos a encontrar en ciertas circunstancias que usted va a querer allí responder en las redes sociales a alguien. ¿Sí? No deje que las circunstancias te controlen. No lo permitas que te controlen allí, hermano. Debemos estar conscientes que cada elección tendrá un efecto a corto o a largo plazo. Eso va a ser así, a corto o a largo plazo. Dos cosas importantes que le quiero compartir en este punto aquí, que estamos hablando en el segundo punto aquí. Debemos ser responsables por cada decisión y elección que tomamos. Debemos ser responsables por cada decisión y elección que tomamos. No de estar echándole la culpa aquí o allá o a aquel o al otro. Nadie nos ha forzado a hacerlo. Es una decisión, en último caso, nuestra, propia. Y segundo, no podemos culpar a otro por las circunstancias que nos encontramos, ni por nuestros propios deseos. ¿Por qué? Porque a veces usted y yo no vamos a controlar las circunstancias. Ellas surgen. Yo no puedo ahora culpar a mi esposa o a mis hijos de que a mí me guste el dulce. Yo no los puedo culpar a ellos de eso, porque eso es mío. Yo tengo que hacerme responsable de yo decir, no, ya comí un pedacito, ¿verdad? Y ya es suficiente. Y ya es suficiente. Pues yo tengo que ser responsable de eso. No puedo culpar a otros por eso, hermano. No permitamos que el deseo tampoco nos controle. Que el deseo nos controle allí. Las circunstancias eran apropiadas, pero Esaú podía resistir. Esaú podía resistir la tentación de comer aquel guisado. O él pudo haber negociado otra cosa que no fuese la primogenitura, o pudo haber hecho el suyo. No me pregunte por qué el hermano no le quería dar. No me pregunte por qué ellos hacían el guisado y no lo hizo Rebeca en este caso, o alguno no me pregunte, la Biblia no nos dice exactamente esto. Yo entiendo el concepto general donde desde que Rebeca estaba embarazada, Dios le dijo que el mayor iba a servir al menor. O sea, yo entiendo eso, porque ella le preguntó al Señor, ¿qué es esto que está pasando dentro? Yo entiendo ese concepto general. Pero aún así, basado en este concepto general, porque Dios sabía lo que iba a pasar después. Y Él le dio esta palabra a ella. Pero aún así, Esaú nació primero, por voluntad de Dios. Por voluntad de Dios. Lo que estoy tratando de decir es que siempre hay opciones. No debemos de ceder tan fácilmente a las circunstancias que quieren controlarnos, y tampoco debemos ceder tan fácilmente a los deseos de nuestra carne. No debemos de ceder tan fácilmente. El precio de aquel guisado le costó llanto a Esaú, amargo, y le costó un rencor por su hermano por mucho tiempo. Cuando usted va y lee un capítulo posterior al 25 y va hasta el 27, usted ve que Jacob hace otra cosa más.
No solamente fue la primogenitura, sino también la bendición de papá. Esa ya se la hizo con trampa, ¿verdad? Entendemos eso, toda esa parte. Y allí dice que Esaú lloró después que vio que Isaac había bendecido a Jacob. Y le pidió llorando a su papá si no había una bendición más para él. Así de importante es la bendición de los padres, hermano. Eso me da lugar para decir eso también. Es muy importante la bendición de los padres a los hijos. Hijos que están aquí, escuche, no se salga de su hogar sin la bendición de mamá o papá. No se salga. Eso involucra algo espiritual fuerte. No se vaya. Pida la bendición de mamá o papá. Es bien, bien importante eso, que se vaya usted bendecido de su hogar por mamá y papá. Isaac lo bendijo, sí. Lo bendijo, pero no con la bendición que él tal vez esperaba. Y ya después que usted sabe toda la historia de ellos, por eso es que cuando Jacob regresa de allá de casa de su suegro, que había estado 21 años por allá, él viene con tanto temor a encontrarse con su hermano Esaú. Después que habían pasado muchísimos años. Ya usted sabe el por qué. Por lo que había, Esaú juró que se iba a vengar de él cuando papá muriese. Y por eso Rebeca lo mandó fuera de aquel lugar. No permitamos que las circunstancias nos controlen. No permitamos que el deseo nos controle. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 2, 16 al 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué hace? Permanece para siempre. No permita que una circunstancia te controle. Siempre piensa. ¿A dónde te conduce ello? ¿Cuál sería el final de esa circunstancia en la que usted está con una presión de tomar una decisión? ¿Cuál sería el final? No permitas que un deseo de la concupiscencia de tu carne te controle y diga, yo lo quiero, como pasó la semana pasada con el rey Acab, que lo quería. ¿Se recuerda? Quería la viña de Nabal. No permitamos eso, mis hermanos. Dice allí el sabio Salomón en Proverbios 23, del 1 al 8. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Aquí en Estados Unidos, hermano, tenemos un grave problema con la comida. ¿Verdad? ¿Cierto? Aquí hay, bueno, no con la comida, tal vez el problema lo tenemos nosotros, pero la comida en el exceso que hay acá. Aparte de la variedad, las cantidades, las azúcares, el azúcar, las hormonas que tienen las comidas y sobre todo el mercadeo que usted y yo estamos expuestos constantemente en la televisión, en las redes sociales, en el teléfono, sobre ello para que aumente el apetito. ¿Verdad? Para que aumente el apetito.
Se dice que nosotros aquí comemos cuando estamos felices. Comemos cuando estamos tristes. Comemos cuando tenemos hambre. Y comemos aún cuando no tenemos hambre. Comemos a todas horas. Vivimos en una sociedad consumista. Y la comida es una de estas cosas que nos empujan para que consumamos y consumamos más y más. Un escritor lo puso de la siguiente manera, se lo puse allí. Los apetitos físicos son una analogía de nuestra capacidad para controlarnos a nosotros mismos. Si no podemos controlar nuestros hábitos alimenticios, probablemente no podamos controlar todos los demás hábitos. Yo entiendo que eso es verdad. Yo entiendo que eso es verdad. Suena razonable. Autocontrol, dominio propio, no solo en un área de la vida, sino en todas las áreas de la vida. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Proverbios capítulo 25, versículo 28, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así dice la palabra de Dios, que es un hombre sin control. Santiago lo pone de otra manera en el Nuevo Testamento, es como las olas del mar, ¿verdad? De doble ánimo. No tiene una estabilidad allí. Algunos consejos que te quiero dar, algunos consejos rapidito que te quiero dar en esta mañana con relación a este punto. Aquí, que no permitamos que las circunstancias nos controlen, que seamos sabios para la elección, para las cosas que vamos a elegir y los deseos nos controlen. Y específicamente con la comida. Y lo que le estoy diciendo a usted en esta mañana ya se lo dije a mi familia en la mesa ayer. ¿Ok? No crea que sí, se lo compartí a ellos. Minimicemos las distracciones durante las comidas. ¿Cuáles pudieran ser distracciones? Usted y yo sabemos. ¿Cuáles pudieran ser allí? Apague la televisión. Quite el celular de la mesa. Ignore esos textos que están entrando que hacen ting. Y el cerebro enseguida quiere responder a eso. Está comprobado que es adictivo ese ting. Lo han comprobado allí, mis hermanos. Todas esas distracciones hará que usted no pueda disfrutar realmente la comida allí, hermano. Evitemos comer viendo la televisión. Evitemos eso, hermano. Dice allí la CNTV que una persona ve un promedio de 6 horas con 22 minutos de televisión al día en Estados Unidos. ¿Sabe? Yo lo comprobé, no de las 6 horas, sino de las distracciones. Hace poco compramos una de estos de almendras, de Pearline Almond. Son deliciosas. Y entonces, pues lo que hacía era que hacíamos una bolsita de Ziploc y traíamos para el lunch. Se llevaban los niños, yo me llevaba y traigo un poquitas porque. Pero un día estaba viendo la televisión y la puse al lado. Y viendo la tele, taca. Y yo estaba lleno ya realmente. Pero seguía cogiendo más, hermano. Hasta que pasó mi hija y me dice: papi, ¿te la vas a acabar? O sea, ella estaba preocupada, no le iba a dejar para el lunch. Y le digo: es cierto, hija, perdóname, ponle la tapa y llévatela porque me las voy a acabar. Me las voy a acabar de verdad. O sea, yo estoy siendo honesto con ustedes, lo que a mí me pasó. Por eso cuando estaba leyendo acerca de esto, digo, eso es verdad. Eso es verdad. Hay que realmente tomar control de esto. Así que minimice, hermano, las distracciones durante la comida allí. Segundo lugar, coma atentamente. Coma atentamente allí. Tómate el tiempo necesario para saborear la comida que estás comiendo. Prestemos atención a lo que estamos comiendo.
No estamos como en lo militar, que usted tiene tantos segundos para comer y levántate y dale. No, disfrute la comida. Vea la textura, vea el sabor, converse con los que están en la mesa allí, para que usted disfrute esa comida. Y tercero, disminuya la velocidad. Disminuya la velocidad. ¿Sabe? La plenitud está regulada de acuerdo a los que son entendidos en esto por el hipotálamo en el cerebro. O sea, la plenitud, esa sensación de plenitud está gobernada por el hipotálamo y se requiere, según estuve leyendo con relación a este punto, se requieren alrededor de 20 minutos en que usted come y esa comida está en su estómago, ¿verdad? Que el hipotálamo reciba la señal de que el estómago dice, ya está satisfecho, ya no más. Entonces, si usted está prestando atención a lo que está comiendo, no hay distracciones y usted está saboreando la comida y va a su paso, cuando llega el momento en que recibe esa señal, el cerebro, ya llegaste a plenitud, ya está satisfecho, ya. Usted va a estar atento y va a decir, ya, es verdad, ya. Pero si nosotros estamos distraídos que en el teléfono, que en la tele, que si hablando, que si por acá, que si por allá, no vamos a prestar a esa señal que llega a nuestro cerebro de que ya alcanzó lo que el cuerpo necesita, ya está. Y nosotros seguimos echándole, y seguimos echándole, y seguimos echándole. De verdad, eso también yo lo he comprobado. Yo le estoy hablando en primera persona aquí, no le estoy hablando de ustedes, estoy hablando por mí. Yo no estoy más gordo por la gracia de misericordia de Dios. Pero esto yo lo he comprobado, es verdad, hermanos. Prestemos atención cuando comamos, eso nos va a ayudar. Evitemos las distracciones, comamos atentamente, evitemos las distracciones y no comamos tan rápido, porque así podemos conversar con los que están en la mesa, con los que están alrededor nuestro. ¿Ve? Y esa es la idea de comer en familia. La idea de comer, sentarse a la mesa y comer en familia es que podamos conversar, que podamos invertir un tiempo de calidad juntos ahí en ese momentito, mis queridos hermanos. No debemos dejarnos controlar por los deseos, pues estos pasan y cuando haya usted resistido, habrá victoria, hermano. Dice la palabra de Dios en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistamos, controlemos estos. Y eso me lleva al tercer y último punto en esta mañana. Debemos de reconocer la importancia de nuestras prioridades. Debemos de reconocer la importancia de nuestras prioridades. Mira lo que dice el versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue, y así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, la pregunta que podemos hacernos aquí en esta mañana es, ¿qué estuvo mal aquí? O sea, en realidad, ¿qué estuvo mal? Porque, pues, él tenía hambre, su hermano, no era un desconocido, era su hermano, debería haberle dado sin intercambiar nada, ¿cierto? Nosotros apelamos a todo ese tipo de explicaciones lógicas allí, pero ¿qué estuvo mal? Bueno, lo que estuvo mal aquí es que Esaú puso los ojos en lo temporal. Esaú puso los ojos en lo temporal. Una satisfacción temporal en algo que le servía para ahora y no después. Y usted dice, bueno, sí, es cierto, pero no me convence todavía esa explicación. Bueno, es verdad. Esta acción de Esaú demostró lo poco que valoraba la herencia familiar. Entonces ahora sí a lo mejor usted le presta atención. Porque estuvo dispuesto a negociar la herencia familiar, el patrimonio familiar, lo que Dios le había dado a él. Estuvo dispuesto a menospreciarlo, a delegarlo, a renunciar a él por algo temporal. Y ahí cambian las cosas, mis queridos hermanos.
porque fue Dios quien ordenó a Esaú como primogénito. Así que en primer lugar, vender su primogenitura fue un insulto para Dios, porque está menospreciando algo que Dios le dio a él. Algo que Dios le dio a él. Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 15, 17. ¿No entiendes que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? El autor de Hebreos lo pone de esta manera con relación a Esaú en Hebreos 12. Dice allí: asegúrese que de ninguno sea inmoral ni profano. O sea, que no le importan las cosas espirituales, lo sagrado, como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Este es el autor de Hebreo hablando. Y dice el 17, ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Hermanos, debemos de tener cuidado con las circunstancias que nos acechan todos los días. Circunstancias que nos acechan todos los días porque ellas pueden tener la capacidad de robarnos la bendición de Dios. La bendición de Dios. Debemos discriminar, sí, debemos discriminar entre lo temporal y lo eterno. Debemos hacerlo. No debemos descuidar lo eterno. Y vivimos en un lugar donde más se enfatiza el aquí y el ahora, como el Caesar Palace. Que queremos que la persona se vaya satisfecho porque lo quiere ahora. Y lo quiero now. Y nosotros estamos aquí para dártelo ahora. Ven. Ellos entienden cómo funciona la naturaleza caída. No deje que las circunstancias te controlen. Siempre va a haber una salida. Resiste. No deje que las pasiones de nuestra carne, los deseos de nuestra carne nos controlen. Siempre va a haber una salida. Dios te va a dar la salida. Dios nos va a dar la salida. Debemos devaluar el patrimonio que Dios nos ha dado. Sería un error fatal. El apóstol Pablo le dice allí a los filipenses algo interesante en Filipenses 3. Dice el versículo 17 al 21. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero ¿por qué eran enemigos de la cruz de Cristo, verdad? Y sigue diciendo el versículo 19. Cuyo fin es perdición, cuyo Dios es ¿qué? Su apetito, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Todas estas cosas son temporales, son de aquí a ahora y aquí se van a quedar, y el día que Él nos llame a su presencia nada nos podemos llevar. Nada. Eso no debemos de descuidar lo eterno. No. Los creyentes debemos aprender de Esaú. Evitar vender nuestra primogenitura espiritual. Evitar vender nuestra primogenitura espiritual con lo que el mundo nos ofrece. Evitemos eso, aprendemos de Esaú. Evitemos caer en eso mismo que él cayó. ¿Ve? Dios nos invita a nosotros a disfrutar de algo mejor, de algo más exquisito, de algo delicioso.
Mire lo que dice el profeta Isaías. A todos los sedientos, venir a las aguas. A los que no tienen dinero, es más, podemos disfrutarlo sin dinero. Venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Wow, hermano. Ahí tenemos el buffet servido de parte de Dios. Venid a comer de Él, gustad de Él, a saciarnos en Él, a encontrar la plenitud, la satisfacción en Él. En Él está todo lo que nosotros necesitamos. ¿Significa que debo de dejar de comer las cosas que me gustan en este mundo? No, no significa eso. Usted puede disfrutarla con la medida correcta. Entre amigos puede disfrutarla, claro que sí, en la familia de la fe. Sí, sí, uno de los pecados más grandes que tenemos los bautistas es que nos reunimos nada más para comer. Sí, porque todas las actividades llevan comida, pero con límite. Yo creo que todas las congregaciones son así, porque siempre que haya algo, pues se reúnen y siempre hay algo para comer. Pero con límite. El Salmo 34, 8 dice, probad y ved que el Señor es bueno. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia, ¿verdad? Que en Él se refugia. Como vemos, hermano, Dios nos invita a disfrutar de lo que Él nos ha dado, sin que nosotros dejemos de disfrutar las otras cosas que también Él ha hecho. No estoy diciendo que hagamos eso. Estoy diciendo es que ejerzamos el self-control, dominio propio allí nosotros. Es mi oración, hermanos, que Dios nos ayude a encontrar descanso y paz y satisfacción de la vida en Él y no en la comida. En Él y no en la comida. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, que Dios nos proteja día a día de ser controlados por la carne o circunstancias de un apetito sin límite que quedáramos, no podamos controlarnos y caigamos en eso. Que Dios nos proteja. Que Dios nos proteja de eso. Y tercero y último, que Dios nos ayude a dar prioridad a las cosas eternas sobre las temporales. ¿Tenemos que trabajar? Sí. ¿Tenemos que buscar un techo? Sí. ¿Ropa? Sí. Todas esas cosas son necesarias. No estoy diciendo que no. Todo eso lo necesitamos. Pero que le demos prioridad a lo que Dios le da prioridad. ¿Ve? Que no se deje usted controlar por esos apetitos sin medidas que en primer lugar nos van a dañar nuestro organismo. Porque yo mismo, pensando en el dulce, le tengo que tener miedo a la diabetes. Entonces yo tengo, ¿sí? ¿Ve? Entonces, cuando Dios te dice algo, te lo dice por el bien de uno, ¿sí o no? No te lo dice por el malo. Entonces uno tiene que ser consciente de eso. Uno tiene que ser consciente de ello allí, mis hermanos. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude en esta área de nuestra vida. Porque sabe, hermano, este es un tema escabroso, sí, que a veces no se toca mucho, como cada uno de los otros temas que hemos hablado y de los que seguiremos hablando, ¿verdad? Pero que son importantes hablarlo. Y se hablan en amor y se hablan con el deseo de edificación para nosotros. Porque podemos a veces incurrir en ello y sin decir, a veces cuando uno llega de nuestro país, de nuestros países,
Lo primero que nos dicen las personas que están acá, ven que te voy a llevar aquí, te voy a llevar allá para que sacie lo que traes de tantos años. ¿Verdad? Y está bien esa primera vez, yo no digo que no, yo lo he hecho. Está bien esa primera vez, el problema es que se nos quede la mañana. El gusto de, dice, no, esto está bueno, y seguir en ello. ¿Ves? Entonces, cuando Dios nos lo dice por nuestro bien, por la salud, por nuestro testimonio. Recordaos de algo. Nuestro cuerpo es templo ¿de quién? El Espíritu Santo de Dios. Entonces, si es templo del Espíritu Santo, debemos de cuidarlo, cuidar ese templo. A veces las personas cuidan más los templos, los edificios físicamente, literales, que cuidan su templo. ¿No ha notado usted eso? Sí. Y yo creo que lo tenemos inverso. No es que descuidemos los edificios literales, pero que cuidemos esta residencia, esta morada de Dios. ¿Ve? Porque así testificamos del Dios que mora en nosotros.